Bueno, estamos en una clase interesante de Daniel 11. Creo que le decía ayer a mi familia, mi cabeza estaba por explotar de estudiar esto. En 30 y pico de años creo que nunca me fue tan difícil poder estudiar algo. Así que espero poder resumir en estos minutos el contenido. La idea de por qué estamos haciendo esto es porque si no hacemos una clase así, el sermón se convierte en una clase, porque es un texto que requiere muchísima explicación y no es la idea de un sermón. O sea, la idea de un sermón es que haya proclamación, sí hay explicación, pero tiene que haber proclamación, predicación, aplicación. Entonces, la parte de explicación la estamos haciendo mayormente en esta clase, ¿sí? Entonces, los que no están en esta clase hoy, en el sermón va a haber un resumen, pero no van a tener los detalles que vamos a recibir hoy, ¿sí? Entonces, es un poco el propósito de la clase. La otra cosa es que preparándolo yo pensé, porque Daniel 11 es un solo segmento, el versículo 2 hasta el 12.3 o el 12.4 es una sola cosa, una sola historia, pero no daba para poder hacerlo en una sola clase y en un solo sermón. Entonces hoy vamos a hacer parte 1, tanto en la clase como en el sermón, y el domingo que viene haremos parte 2, tanto en la clase como en el sermón. Pero sí es un solo mensaje, ¿sí? Porque la visión que Daniel recibe tiene su comienzo en el versículo 2 y tiene su fin en el 12.3, 12.4, solo que lo estamos dividiendo en dos partes. Así que el título de la clase es Atrapados entre dos reinos. Atrapados entre dos reinos. Tienen dos hojas, una que tiene básicamente los puntos, pero lo que ustedes tienen es el texto bíblico hasta el versículo 20, si mal no recuerdo, 11.2 al 20, sí, y lo que van a tener es el texto bíblico, así como aparece en la Biblia, pero va a haber un paréntesis con negrita, es decir, algo que no está en el texto bíblico, pero explica de quién está hablando. Por ejemplo, si ustedes miran el versículo 2, dice, ahora te declararé la verdad, he aquí se levantarán 3 reyes más en Persia y un cuarto rey, y eso que está en paréntesis no está en el texto bíblico, pero es la explicación de quién fue la persona que cumplió esa profecía, ¿sí? Entonces, para simplificar, porque hay tantos nombres, hay tantas profecías, que lo que esto permite hacer es tener el texto bíblico con algo entre paréntesis describiendo quién es la persona que cumplió esa profecía, ¿sí? En este caso, el rey Jerjes I. Versículo 3, por ejemplo, habla de un rey poderoso, entre paréntesis está Alejandro el Magno, y así sucesivamente. Así que eso es lo que tienen en la hoja. Eso está solo hasta el versículo 20, aunque hoy nosotros vamos a ver hasta el versículo 35, simplemente por una cuestión de espacio y una cuestión de que son esos versículos del 2 al 20 que habla de muchos personajes distintos, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Cuando llegamos al versículo 21 hasta el 35, se va a enfocar en un personaje. Ese personaje se llama Antíoque Epífanes el IV, ¿sí? De hecho, Antíoque Epífanes el IV es una prefigura, es un anticipo, es un tipo del anticristo, ¿sí? Porque muchas de sus actividades son similares a lo que un día hará el anticristo. Entonces, básicamente hay como 3 secciones. Está después de la introducción. Hay una sección donde es el versículo 5 hasta el versículo 20. Después de la introducción de 2 y 4, hay una sección que es del 2 al 5, del 5 al 20, que es todo sobre lo que va a suceder en estos reinos, que ya lo vamos a hablar. Israel, Judá, más específicamente, está atrapado en el medio. Estas guerras que ocurren por todos estos años, por 150 años, sí, esa es la primera sección, pero todo eso prepara para dar un contexto a lo que es este personaje que se llama Antíoque Epífanes el IV, ¿sí? Y ahí el texto va a pasar más tiempo sobre ese personaje, ¿sí? Pero aún eso es una preparación para lo que viene, que no vamos a ver hoy, sino el domingo que viene, que es el versículo 36 hasta el final, donde va a hablar del anticristo, ¿sí? Entonces son 3 movimientos en el pasaje. Después de la introducción, que es versículo 2 y 4, hay 3 movimientos, ¿sí? Las guerras de varios reyes, el rey del norte, el rey del sur, ya lo vamos a explicar.
para entonces pasar a hablar de Antíoco Epífanes el cuarto, para entonces hablar del anticristo, ¿sí? Como todo va avanzando hacia eso. Entonces eso es como está dividido, y lo que ustedes tienen en la hoja entonces es doble faz, quizá la letra es un poco pequeña, pero es para meter más información, y vamos a estar mirando cada parte de esto, ¿sí? La idea es que ustedes tengan más claridad. Yo no tengo la expectativa de que recuerden todo, yo apenas recuerdo todo lo que está acá, pero que sí digan, wow, qué increíble el detalle de lo que Dios ha dicho, y si Dios lo ha puesto en su palabra es para que nosotros entendamos cómo esto se ha cumplido en la historia, y entonces puedan tener más claridad de lo que el texto está diciendo en esos versículos. Frecuentemente es un capítulo que se lee y no se entiende nada, ¿sí? Porque es demasiado detalle, y son cosas que pasaron en la historia. Entonces la idea es que ustedes puedan ver cómo este pasaje se cumplió de manera específica en la historia. Y la otra hoja que ustedes tienen es, también para que lo puedan tener como un recurso, es esta. Yo tengo una versión color, pero si imprimía todo color iba a ser un poco caro. Pero también las voy a pasar en los chats para que tengan la versión virtual. Ahí salió un poco más pequeño la letra, así que pueden después imprimirlo si quieren en sus casas, un poco más grande. Pero habla de las guerras sirias, ¿sí? Las guerras sirias. Va a haber una primera guerra, una segunda guerra, una tercera guerra. Todo esto está en las páginas de la historia. Los historiadores hablan de estas guerras que ocurrieron. Lo que pasa es que Daniel 11 las profetiza en detalle, exactamente qué pasó, quién fue lo que hizo tal cosa. Y entonces, cuando uno está mirando el texto, ayuda a tener esto como una referencia, ¿sí? Hoy no van a captar todo, estoy seguro, porque yo tuve que repasar para tratar de entender quién es el rey del norte, quién es el rey del sur, y quiénes son los Ptolomeos, y quiénes son estos, pero les va a quedar como un recurso, ¿sí? Entonces hoy la idea es que ustedes puedan entender algo para entonces volver cuando quieren y tratar de tener más claridad. Y del otro lado, esto sí quizás les va a ser bien práctico para lo que vamos a hacer hoy, son los reyes del sur y los reyes del norte. Ya vamos a hablar cómo es que llegamos a esto, pero ahí están los nombres, porque si ustedes miran los versículos que yo les puse, lo que les puse entre paréntesis, por ejemplo, por usar un ejemplo, el versículo 13 y versículo 14, habla del rey del norte y entre paréntesis dice Antíoco el tercero. Entonces la pregunta es, ¿quién es Antíoco el tercero? Uno lo busca acá, ¿sí? Y entonces dice, ok, acá está Antíoco el tercero, que se llamaba el grande, y ahí están las fechas. Y ahí está en qué parte de Daniel aparece, ¿sí? Son todas figuras históricas en este periodo intertestamental, ¿sí? El Antiguo Testamento termina más o menos en el 400 a.C., y entonces hay estas fechas que son en ese periodo entre el final del Antiguo y el principio del Nuevo. Daniel fue escrito 520 y pico, 515, hablando de estas cosas cientos de años antes, en mucho detalle, ¿sí? Pero entonces el pasaje no tiene mucho sentido si uno no sabe la historia. Entonces la idea es tratar de mostrarles estos versículos y después mostrar cómo se fueron cumpliendo en la historia, ¿sí? ¿Preguntas, comentarios hasta ahora? Bien, entonces, ¿por qué es importante Daniel 11? Contiene una de las profecías más detalladas de toda la Escritura. Se estima que tan solo una parte de Daniel 11 tiene entre 125 y 135 profecías cumplidas ya al pie de la letra. Describe acontecimientos que ocurrieron entre el siglo V y el segundo siglo antes de Cristo. Muestra que Dios conoce y gobierna la historia antes que suceda. Uno de los propósitos es mostrar que Dios conoce y gobierna la historia antes de que suceda, pero también funciona para mostrarnos a una figura en particular, que es Antíoco el cuarto, Epífanes, que funciona, como dijimos ya, como un anticipo, un tipo del anticristo, ¿sí? De hecho, una de las características que vemos acá y en otros lugares en la Escritura es que Dios advierte con frecuencia acerca de cosas que van a suceder que no son el fin. Que naturalmente el ser humano normalmente dice, bueno, Hitler llegó, ya es el fin del mundo, ¿sí? Lutero pensaba en algunos momentos, en lo que estaba haciendo el Papa, quizás estamos viendo los últimos tiempos. Entonces ha habido momentos en la historia que el ser humano dice, ya llegó el fin. Y la Biblia justamente nos da pasajes para decir, esto no es el fin, esto no es el fin, esto no es el fin. Van a pasar cosas terribles, pero no es el fin.
Entonces Daniel 11 también tiene ese propósito, mostrar hay un montón de cosas que van a suceder, pero no es el fin. Porque seguramente el pueblo judío, cuando estaba viviendo la persecución bajo Antíoco Epífanes IV, pensaría, este es el anticristo, este es el fin. Y entonces Daniel 11 dice, no, esto va a pasar primero, antes de que llegue el anticristo, ¿sí? Entonces es uno de los objetivos. El problema, entre comillas, de la cantidad de hechos históricos que encajan con lo que Daniel 11 menciona, este es el problema. Es que no hay un debate entre los estudiosos acerca de si esto que Daniel 11 coincide o no con cosas que pasaron en la historia. No hay ningún debate ahí. El problema es eso, es que cómo hace una persona que no cree que la Biblia es inspirada, que la profecía es posible porque Dios habla el futuro, ¿cómo hace para explicar eso? O sea, el historiador que mira a Daniel 11 lo mira en detalle y no puede ser. No puede ser que Daniel escribió esto antes, porque está describiendo el historiador que conoce todas las cosas que sucedieron en estos reinos. Si mira a Daniel 11, dice, es imposible que eso haya sido escrito antes. No hay manera, está escribiendo como si fuera un libro histórico. Entonces ese es el problema que genera Daniel 11 y es por eso que muchos que no creen, que son eruditos liberales, que no creen en la posibilidad de milagros, no creen en la existencia de Dios, no creen que este es un libro inspirado, dice, esto tuvo que haber sido escrito después de los hechos, ¿sí? Ya en el sermón vamos a hablar de algunos ejemplos, evidencias que nosotros tenemos de cómo sabemos, lo creemos por fe, pero cómo podemos mostrar evidencias de que Daniel realmente fue escrito por Daniel y fue escrito en el siglo VI. Entonces lo que tenemos acá realmente es una de las evidencias más extraordinarias, entre las más extraordinarias en la Escritura, de que esto es la palabra de Dios, ¿sí? Así que vamos a ver entonces primeramente la introducción que vemos en el versículo 2 al 4. ¿Alguien quiere leer ese primer versículo, el versículo 2? Y ahora te declararé la verdad, he aquí se levantarán tres reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo imperio contra el reino de Grecia. Bien, hasta ahí. Entonces eso es lo que el versículo 2 nos dice. Si ustedes recuerdan el sermón pasado, ya lo vamos a repasar un poco durante el sermón hoy, pero si ustedes recuerdan hay toda una anticipación previa antes de que el ángel le va a contar acerca de esta visión, ¿sí? Y lo primero que va a decir es esto, ¿sí? Le va a hablar, Daniel está viviendo bajo qué imperio en este momento. El imperio persa, ¿sí? Porque Daniel vivió bajo qué imperios. Babilonia y Persia, ¿sí? Entonces lo primero que el ángel le dice es, se van a levantar tres reyes más en Persia. Hubo más, pero se va a enfocar en esos tres, ¿sí? O mejor dicho, en el cuarto. Y el cuarto específicamente sabemos por la historia que se llama Jerjes el primero, que es el mismo rey que aparece en el libro de Esther. Es el mismo rey que aparece en el libro de Esther, que fue profetizado en Daniel 11, versículo 2. Y él reinó del 485 al 465. Y lo que dice en la profecía del versículo 2, que cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, y aún el libro de Esther muestra algo de esto, de su poder, de sus riquezas, él va a decidir aprovechar ese momento de poder para hacer ¿qué? Según el versículo 2. Bien, entonces esta profecía nuevamente fue dada alrededor de 515, 520 antes de Cristo, y este ataque que él haría vendría cientos de años después, ¿sí? Él peleó contra Grecia, pero no fue victorioso. La única victoria fue en Atenas, donde destruyeron lo que era el viejo Partenón. Si ustedes ven la foto de Grecia de hoy, está el famoso Partenón, que es un templo. Había una versión vieja que este rey destruyó, pero no fue victorioso fuera de esa conquista que tuvo en Atenas. Es decir, no pudo tener victoria. Y de hecho, esto iba a dejar un mal gusto en Grecia, y por eso Grecia después lo va a atacar a Persia, ¿sí? Alguien que lea el versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con poder
Bueno, ¿y quién es ese rey en el tiempo? ¿Está profetizado que es quién? Alejandro el Magno, ¿sí? Que conquistó el mundo, ¿sí? Fue alguien que conquistó rápidamente el mundo. Y de hecho nosotros sabemos en la historia que en el año 334 Grecia atacó a Persia y lo conquistó en octubre de 331. Son fechas muy específicas porque esto pasó en la historia tal como la Escritura había predicho, ¿sí? Versículo 4, ¿alguien que lo quiera leer? Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Bien, esto ya apareció varias veces en el libro de Daniel, esta profecía específica de Alejandro el Magno, no solamente la profecía de él, sino que él no tuvo descendientes, tuvo 2 hijos, ambos fueron asesinados en la historia, entonces no hubo una descendencia como hubiera habido normalmente, de que normalmente el hijo le sucede al rey, pero así como la profecía dice que no hubo una descendencia, tal cual pasó, ¿sí? Y de hecho su reino quedó repartido en 4 partes, porque había 4 generales, y así como la profecía dice acá y en otros lugares en Daniel, quedó repartido en 4 porciones. Los 4 generales eran Lisimaco, que quedó en la zona de Tracia y Bitinia, una gran parte de Asia Menor, Casandro, Macedonia y Grecia, y lo que figura en el mapa, si ustedes quieren ver la hojita esta, lo que va a ser más importante son 4 divisiones, sería como si Venezuela, después de que luchan por el poder, queda dividido en 4, con 4 personas, o así cualquier país que hace una transición de poder. Pero lo que es importante para Daniel 11, específicamente, son los del norte y del sur, ¿sí? Siria y Egipto. Si ustedes ven el mapa, aparece algo que dice Siria y algo que dice Egipto. Siria sería Seleuco el primero, quedaría a cargo de Siria, y Ptolomeo el primero quedaría a cargo de Egipto. Pero no solamente Siria, sino también Seleuco estaría en el norte con Babilonia y las tierras del este. En el caso de Ptolomeo sería Egipto, Israel y Arabia, que sería el sur. Lo que está en el medio se va a llamar, bueno, tiene distintos nombres, pero uno de los nombres es Coele, Siria, tiene otro nombre también, es la zona del medio donde está Judá. Y es el rey del norte, Siria, para resumir, y el rey del sur, Egipto. Había otros países, pero vamos a manera resumida a hablar de Siria y Egipto. Van a estar continuamente peleándose por esa tierra del medio, ¿sí? Entonces las guerras de Israel no es algo que simplemente está hoy en las noticias, esto está desde la antigüedad, ¿sí? Porque Dios ha frecuentemente profetizado acerca de esa realidad, ¿sí? De hecho, la historia va a terminar acá. La historia de la humanidad va a terminar en esta zona del mundo. Pero vemos a Siria, vemos a Egipto. El rey del norte sería Siria, el rey del sur sería Egipto. Y lo que es el norte va a ser normalmente Seleuco o Antíoco, si ustedes miran acá la otra hoja. Fíjense que los reyes del norte tienen el nombre Seleuco o Antíoco. No es que sea el nombre del rey en sí, es la misma dinastía, pero van a rotar entre estos 2 nombres. Es como los Herodes del Nuevo Testamento. Hay más de un Herodes, simplemente es el nombre de la dinastía, ¿sí? Pero es la misma dinastía, ya sea Seleuco o Antíoco, se decidía, de hecho a veces había un hermano que era Seleuco y Antíoco, son hermanos de la misma familia. Entonces cuando escuchan el nombre de Seleuco o Antíoco, sepan que es la misma dinastía, la misma familia, la misma línea real, ¿sí? Los reyes gobernaban de esa manera. El próximo que gobernaba no era por votación, sino era el hijo, ¿sí? Y a veces se peleaba cuál de los hijos. Pero en vez de que sean todos el mismo nombre, va a rotar los nombres entre Seleuco y Antíoco. Y Ptolomeo va a ser siempre Ptolomeo, ¿sí? Y si ustedes notan, en los nombres al costado está el nombre específico de ese rey. Pero por eso es Ptolomeo el primero, Ptolomeo el segundo, etc. Entonces, cada vez que escuchan Ptolomeo, no está en el texto bíblico, pero sí es lo que yo puse en paréntesis porque es quien cumple tal profecía, sepan que Ptolomeo va a ser un rey del sur, ya sea el primero o hasta el sexto, que es lo que estamos viendo para estos versículos, y después con Seleuco
o Antíoco, sepan que eso tiene que ver con los reyes del norte, ¿sí? Reyes del norte léase Siria, reyes del sur léase Egipto, ¿sí? Había otros países, pero para tener una palabra que resume esa zona, hablamos de Egipto y hablamos de Siria. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Me siguen? Muy bien. Ok, entonces eso nos da un poco el contexto de cómo vamos a entrar a lo que sigue. Todo eso es la introducción. El punto es que el reino quedó de Grecia, según la palabra de Dios había profetizado, quedó dividido en 4 partes, pero de esas 4 las que nos importan son estas 2. ¿Sí? ¿Cuáles? A ver si están prestando atención. Las zonas del mundo, ¿cuáles son? Sí, ¿y qué sería el norte? ¿El norte qué sería? Siria, ¿sí? Hoy zona de Irán, zona de Irak, todo eso, ¿sí? ¿Y el sur qué sería? Egipto, ¿ok? Entonces, ¿por qué nos importa solo estos 2 y no los otros? ¿O por qué Daniel 11 va a enfocarse en eso? Si no, porque son 4 partes, pero se va a enfocar en estos 2. El título les tiene que dar una pista. ¿Eh? Porque Israel está en el medio de estas 2. Las guerras de estos 2 reinos, estas luchas, van a afectar a Judá. Y hablamos de Judá porque no está Israel. Israel ya quedó... Hoy sí está la nación de Israel desde el año 1948, pero en ese momento es Judá solamente, ¿sí? Si ustedes recuerdan un poco, especialmente los del CCB, la historia, hubo 2 exilios. Un primer exilio del norte, ¿sí? Asiria. Un segundo exilio del sur, Babilonia. Y los que regresan son los judíos solamente, los de Judá, ¿sí? No hay un regreso de los israelitas propiamente, por lo menos en esa etapa. Por eso los samaritanos en el Nuevo Testamento son una mezcla de los israelitas que se casaron con los asirios y quedaron mezclados en los samaritanos. Pero el punto es que Judá queda en el medio, ¿sí? Y por eso Daniel 11 va a enfocarse en hablar de los reyes del norte y los reyes del sur. Nosotros ahora podemos mirar para atrás, Daniel lo está mirando hacia el futuro, y poder ver, wow, cómo se cumplió cada cosa que cada versículo decía. Pero el texto bíblico no especificaba, como suele hacer la profecía, que este rey del norte no es el mismo que este rey del norte. Es decir, frecuentemente vamos a ver la mención del rey del norte, el texto no nos va a decir, ahora está hablando, miren ahí en la hojita nuevamente, ahora está hablando no de Antíoco el primero, sino Antíoco el segundo. El texto no nos va a decir eso, la profecía simplemente habla de estos reyes del norte, pero cuando se fue cumpliendo la profecía uno se da cuenta, ok, este rey cumplió esta profecía y ahora este rey cumplió esta otra profecía, ¿sí? Entonces cada vez que vemos que el texto dice el rey del norte, el rey del sur, va a hablar de uno de los reyes del norte y uno de los reyes del sur, que fueron cumpliendo cada una de estas cosas en la historia. Entonces esa es la introducción. Vamos a pasar entonces al punto 2, que es el primer período, y es ahí donde tenemos los textos bíblicos con quién es cada persona en cada ocasión, ¿sí? Son más o menos 150 años de conflicto, donde Judá está atrapado en el medio, ¿sí? Y todo esto anticipa, prepara para el momento que Antíoco Epífanes el IV llega al poder, ¿sí? Porque el texto va avanzando hacia eso, ¿no? Empezamos entonces con una introducción. Empezamos con la introducción, que ya la vimos, de Persia y Grecia, los 4 reinos, ¿sí? Grecia queda dividido en 4, pero vamos a enfocarnos en 2. Y entonces en el versículo 5 al 20 tiene que ver con estos 2 reinos y todos los conflictos, norte y sur, cómo esos conflictos afectan a Judá, ¿sí? Pero todo esto es para preparar lo que el texto nos va a revelar a partir del versículo 21 hasta el versículo 35 sobre Antíoco Epífanes el IV, ¿sí? Y esto nos sirve para prepararnos lo que el texto va a decir del 36 hasta el final sobre el anticristo. Entonces hay un avance en la intensidad
de la profecía que avanza hacia el final, ¿sí? De hecho, es un poco lo que, si ustedes recuerdan la profecía de 70 semanas, Daniel está pensando solamente en el regreso después de 70 años de cautiverio, y el ángel le va a revelar que hay un periodo todavía de mucho sufrimiento, hasta que aparece el príncipe que ha de venir, que hará un pacto con muchos por una semana, y es el anticristo que también aparece en el capítulo 11, versículo 36. Bien, vamos a mirar entonces, simplemente recordarles entonces que los reyes del norte, si pensamos en dónde queda esto hoy, sería el equivalente de Irán, Turquía, Irak, Líbano, Siria, ¿sí? Si mirás un mapa moderno, los reyes que estamos viendo en el texto hoy son de esa zona, ¿sí? Irán, Turquía, Irak, Líbano y Siria. Lo interesante es que muchos de esos países han sido, el día de hoy, hostiles hacia la nación de Israel, ¿sí? Y así fue en su tiempo. Y el sur, lo que sería hoy, si mirarías el mapa hoy, sería Egipto, Jordania y el norte de Arabia, ¿sí? Así que este conflicto de los generales no resueltos, las batallas que existirían en esta parte del mundo, llevaría a todo lo que describe los versículos 5 hasta el 20. Vamos a ver el versículo 5, alguien que lo pueda leer. Entonces el rey del sur, Ptolomeo I, se hará poderoso, y uno de sus príncipes, Seleuco I, se hará más poderoso que él, y dominará, y su dominio será un gran dominio. Bueno, entonces si ustedes miran la hoja ahí, fíjense de dónde son Ptolomeo I y dónde es Seleuco I. El texto menciona específicamente, porque no menciona a Ptolomeo, eso lo puse yo porque es como se cumple en la profecía, pero el texto dice de dónde es Ptolomeo. ¿Rey de qué parte? Rey del sur, ¿sí? Mírenlo, versículo 5. El rey del sur, ese es Ptolomeo, ¿sí? Y si miran la hojita, ahí está, es el primer rey del sur. Pero menciona a quién, aparte del rey del sur, ¿qué menciona el texto? Sin mirar el cumplimiento de la profecía. ¿Quién es el otro que menciona? Habla del rey del sur que se hace poderoso y uno de sus príncipes. Entonces, la profecía está diciendo que alguien que estaba debajo de Ptolomeo I, alguien que estaba debajo de su autoridad, un príncipe, uno de sus príncipes, se va a hacer más poderoso que él, ¿sí? Dicho y hecho, ¿sí? Así como la profecía del versículo 5 pasó en la historia. Ptolomeo era el rey del sur y en este momento todavía no había un conflicto. De hecho, estos dos empezaron como amigos, aliados, pero terminaron en conflicto y el conflicto sería justamente sobre Celesiria, que es otra palabra para describir esa zona del medio, ¿sí? La región estratégica ubicada entre Egipto y Siria, que fue disputada repetidamente por los Ptolomeos y los Seleucidas, es decir, el norte y el sur, donde estaba Israel, ¿sí? Entonces fue esta pelea sobre el medio, donde está Judá, que hizo que ellos se dividieran. No podemos entrar en todos los detalles de por qué, cómo pasó eso, pero básicamente uno de los príncipes tomó más poder y eventualmente quedaron dos poderes, ¿sí? El rey del sur y el rey del norte. Versículo 6, alguien que lo pueda leer. Y solo lee el versículo y después hacemos el comentario. Sí. Y años después harán alianza y la hija Berenice del rey del sur, Ptolomeo II, Si no leas lo que está en paréntesis, solo el texto bíblico. vendrá al rey del norte para hacer el pacto, pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Bien, hay mucho detalle en un solo versículo, ¿no es cierto? Muchísimo detalle. Entonces vamos por pedazos en este texto. Dice que años después de lo que pasó antes con Ptolomeo y Seleuco, habrá una alianza. ¿Entre quién? Miren el texto bíblico solamente. ¿Ok? ¿Con quién? ¿Con qué objetivo? Ok, ¿saben algo de la antigüedad? ¿Cómo se hacían los pactos en ocasiones? ¿Qué hacían? Por medio del matrimonio se hacían alianzas, ¿sí?
Entonces la profecía dada, nuevamente recuerdo estos cientos de años antes, específicamente que el rey del sur iba a venir al rey del norte para hacer un pacto, ¿sí? Iba a ser la hija del rey del sur, y nosotros ahora sabemos en la historia que esa hija se llamaba Berenice, que era la hija del rey del sur, Ptolomeo el II. Pueden nuevamente chequear las fechas y a qué rey nos estamos refiriendo, para hacer un pacto. Pero el texto dice que ella, Berenice, no retendrá su posición de poder, ni él, Antíoco II, permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, y esta parte es un poco compleja de entender, pero ahora vamos a intentar explicarlo, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Entonces, esto fue lo que pasó en la historia, específicamente. Ptolomeo el II es rey de ¿dónde? Porque uno se marea fácilmente con de qué parte pertenece. Rey del sur, ¿sí? Lo pueden mirar en el mapa también. Él hizo un pacto de paz en el año 250 a.C. Y Antíoco el II se le ofreció para hacer este pacto. Antíoco II, ¿desde qué reino? Del norte. Entonces, nuevamente, hay un intento, como hoy mismo supuestamente se está buscando firmar, vamos a ver si se da o no, un tratado de paz entre Estados Unidos y Irán. Veremos si sucede o no. Bueno, esto es un tratado de paz que estaba buscando darse por medio de que se le entregue a Antíoco el II a Berenice, pero había un pequeño problema, que Antíoco II ya estaba casado. Entonces, ¿qué hizo Antíoco el II? Él estaba casado con su esposa Laodice, que era una mujer de mucha influencia de Éfeso, y lo que él hizo es la divorció para poder casarse con Berenice, ¿sí? Es como una novela, o sea, mucho de lo que está acá es un trama de película. Entonces él se divorció para poder casarse con Berenice, pero el problema es que Ptolomeo el II, que es el que entregó su hija, se muere al poco tiempo. Entonces la posibilidad de retener este pacto de paz ya no existe, y entonces lo que Antíoco hace es que él envía de vuelta a Berenice a Egipto y va a buscar a su esposa que había divorciado, a Laodice, para estar con ella nuevamente. ¿Qué piensan que ella hizo? Después de haber sido divorciada, después que él vuelve a buscarla, lo envenena, literalmente lo envenena, ¿sí? Entonces él va, supuestamente la historia cuenta que él va a la casa de Éfeso, la toma nuevamente como su esposa, y él queda envenenado y muere por causa del veneno que ella colocó, y muere. Y no solamente eso, sino que Laodice, que era una mujer de mucho poder, manda matar a Berenice y su hijo, ¿sí? Para que no haya, porque era una competencia a quién iba a tomar el trono. Entonces eso nos lleva al versículo 7. Dice, pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar, que es Ptolomeo el III, y vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte, Seleuco el II, y contendrá con ellos y prevalecerá. Esto sería la tercera guerra siria. Ptolomeo III era el hermano de Berenice. ¿Me siguen? ¿Quién era Berenice? La mujer que se había casado con Antíoco, pero que Antíoco la devuelve, pero que ella también termina muerta porque Laodice, su primera esposa, la mata. Además de envenenar a su ex esposo, mata a Berenice. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hace Ptolomeo el III, que es un rey? Es el hermano. Es el hermano de esta mujer que Laodice había matado. Laodice está viva todavía. Entonces, ¿qué él hace? Él va y se va a vengar de la muerte de su hermana, Berenice. ¿Y qué hace? Mata a Laodice, ¿sí? Y tuvo éxito, o sea, va en una batalla, en una de las mejores batallas del sur contra el norte, tal como había predicho la palabra de Dios. El texto bíblico, versículo 7, termina diciendo, contendrá con ellos y prevalecerá. Nuevamente, cientos de años antes, con un detalle extremo, Dios dice que va a pasar de esta manera. Versículo 8. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro los tomará y se los llevará a Egipto, y por algunos años él, Ptolomeo el III, se mantendrá lejos del rey del norte,
Seleuco el segundo. Y este Seleuco II entrará en el reino del rey del sur, Ptolomeo el III, y luego se volverá a su tierra. Y voy a avanzar un poco más rápido acá por el tiempo, pero la historia narra que él intentó un ataque a Egipto, pero que tuvo que regresar a su tierra debido a varios asuntos, tal como Dios había dicho en el versículo 9 que volvería a su tierra. Versículo 10. Pero sus hijos, Seleuco III y Antíoco III, lo pueden notar nuevamente en la hoja donde aparecen los reyes, son hermanos, se movilizarán, y nuevamente lo que está en paréntesis es lo que no está en el texto bíblico, pero es lo que cumple en la historia, según la profecía, se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos, es decir, uno de los dos hermanos, en este caso Antíoco III, sabemos por la historia, se irá avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Entonces, lo que nos cuenta la historia de cómo esta profecía fue cumplida al pie de la letra es que estos dos hermanos querían fortalecer el reino del norte, pero Seleuco el III fue asesinado por su propio ejército y quedó su hermano Antíoco III, que fue convocado por el mismo ejército. Aparentemente el ejército no quería que este hermano reine, Seleuco el III, entonces lo matan y convocan a Antíoco el III para que sea el rey. Y va a comenzar entonces una cuarta guerra siria, que también si quieren saber más detalle lo pueden leer en sus hojas. Para este punto Ptolomeo el III ya muere y el reino de Ptolomeo ya empieza a declinar. ¿Quién es Ptolomeo? ¿De qué reino estamos hablando? Porque es fácil perderse. Muy bien. Llegamos al versículo 11. Y se enfurecerá el rey del sur, ahora ya estamos hablando de Ptolomeo el IV, y saldrá y peleará contra el rey del norte, Antíoco III, que fue el hermano que quedó vivo, convocado por el ejército, y éste levantará una gran multitud, pero esta multitud será entregada en manos de aquel. Y lo que sabemos de esta guerra, tal como Dios había dicho, es que Ptolomeo el IV obtuvo una victoria importante. ¿Ptolomeo el IV desde qué parte? Sur, ¿sí? Recuerden, Antíoco, pueden chequear la hoja siempre, ¿sí? Antíoco y Seleuco son del norte y los Ptolomeos son del sur, ¿sí? Entonces, lo que sabemos en la historia es que Ptolomeo obtuvo una victoria tal como el texto dice, y también es muy interesante porque tenemos datos muy específicos de esta guerra. Sí, no los voy a decir todo por tiempo, pero sabemos la fecha exacta, 22 de junio 217 a.C., sabemos la cantidad de caballos, que cada uno tenía 6.000 caballos de cada lado, sabemos la cantidad de elefantes que tenían. Ptolomeo tenía 73 elefantes de guerra africanos y Antíoco el III tenía 103 elefantes de tipo asiático, peleaban con elefantes, tremendo, ¿no? Así que bueno, eso es el versículo 11, versículo 12, cuando se haya llevado la multitud, su corazón se enaltecerá. Estamos hablando de quien tuvo la victoria. ¿Quién tuvo la victoria en esta guerra? Lo acabamos de ver, fíjense. Ptolomeo el IV. ¿Y pertenece a qué reino? Al sur, ¿sí? Dice que su corazón se enaltece y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. La historia nos cuenta que él se volvió más arrogante y como resultado progresivamente su reino fue decayendo, tal como dice la palabra de Dios, ¿sí? Que no va a prevalecer. Versículo 13 y versículo 14, el rey del norte, Antíoco III, volverá a levantar una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur, que ahora es Ptolomeo el V. Los violentos de tu pueblo, es lo que la profecía dice, que serían revolucionarios judíos, también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Y lo que sabemos en la historia es que Antíoco III se volvió más poderoso y eventualmente atacó a Egipto. Esto sería la quinta guerra siria. Egipto tenía un nuevo rey, Ptolomeo V, que ¿saben cuántos años tenía este rey? 6 años, ¿sí? Tenía 6 años. Y Antíoco aprovecha esta situación, tuvo asistencia también del rey de Macedonia. Versículo 15.
Vendrá el rey del norte, Antíoco el III, levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada, y las fuerzas del sur, que son los egipcios, no podrán mantenerse. Ahora es interesante que no dice el rey del sur, sino dice las fuerzas del sur, porque en este momento, debido a la juventud del rey, no estaba el rey tomando realmente las decisiones, ¿sí? Sino eran los ejércitos. Y por eso el texto también es preciso en eso. Dice que las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistir. Uno de los generales Ptolomeos de Egipto, frente a una derrota de Antíoco el III, es decir, estamos hablando de Antíoco III del norte, peleando contra un general del sur de Egipto, se refugia en una ciudad, la ciudad de Sidón, pero eventualmente tuvo que rendirse porque esta ciudad estaba sitiada y se iba a morir de hambre si no se rendía, ¿sí? Tal como la palabra de Dios menciona de un terraplén, de una ciudad bien fortificada, ocurre como Dios había dicho. Versículo 16, pero el que viene contra él hará lo que quiere, estamos hablando todavía de Antíoco el III, y nadie podrá resistirlo y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa. ¿Qué piensan ustedes que es la tierra hermosa? Judá, ¿sí? Llevando la destrucción en su mano. Con Egipto debilitado, Antíoco III podía hacer lo que quería y tomar control de Judá. Recuerden que la pelea siempre es por esas tierras del medio que incluye a Judá. Versículo 17, y afirmará su rostro Antíoco III para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También Antíoco III le dará a Ptolomeo V una hija de las mujeres, ¿con qué objetivo? Para destruirlo, por medio de una mujer, ¿sí? Pero ella, otra novela, prepárense, ella no le respaldará a su padre Antíoco III, ni se pondrá a su lado. Eso es lo que el texto dice. El texto dice que se le entrega a una mujer para destruirlo, pero que en realidad ella no va a respaldar a su padre, ¿sí? Y esto fue lo que sucedió en la historia. En el invierno de 194-193, la hija de Antíoco III, Cleopatra. Esta no es la Cleopatra de las películas y de la Cleopatra famosa, pero sí de la misma dinastía, ¿sí? Es Cleopatra la primera, la que está en las películas que se ha hecho, las canciones, Cleopatra la séptima, ¿sí? Pero es la misma línea. Entonces es una bisabuela, una tatarabuela de la Cleopatra que conocemos, que está profetizada en las Escrituras. Es la hija de Antíoco el III, Cleopatra, que solo tenía 10 años, le fue entregada como esposa a Ptolomeo, que él solo tenía 16 años en ese momento. Y el objetivo era, por medio de ella, lograr más control, ¿sí? Pero esto fallaría porque Cleopatra se pondría al lado de su marido y no de su padre, ¿sí? Así que esta es Cleopatra primera, que fue lo que la Biblia profetizó con tanto detalle. Versículo 18, entonces volverá su rostro, Antíoco III, hacia las costas y tomará muchas de ellas, pero un príncipe, es decir, un general romano, pondrá fin a su afrenta, además hará recaer sobre él su afrenta. Antíoco, en sus éxitos y grandezas, decidió atacar a Grecia a pesar de que había sido advertido por Roma de no hacerlo. Un patrón que vemos continuamente es cuando los hombres poderosos entran en un estado de mucho orgullo, ¿qué viene? La caída, ¿sí? Se le había dicho, no ataques a Grecia, porque si atacás a Grecia se va a meter Roma. Si se mete Roma vas a tener problemas. Y dicho y hecho, Roma se lo puso por medio de uno de sus comandantes, tal como la Biblia lo dice, al punto que tuvo que entregar su hijo, Antíoco IV, como esclavo a Roma. Versículo 19 dice que después volverá su rostro, Antíoco III, hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no se le hallará más. En una de las batallas que Antíoco III estaba buscando, básicamente estaba atacando un templo para saquear ese templo y sacar las riquezas para poder pagar la deuda que él tenía con Roma. Roma lo que hizo es le impuso un impuesto. Y en ese proceso de hacer eso, él fue asesinado por la misma gente del pueblo porque estaba él atacando su templo. Y eso es lo que la Escritura nos habla de que él tropezará y no se hallará más. Versículo 20, y es el último versículo de esta sección. Se levantará en su lugar otro, que lo pueden nuevamente ver en la hoja, ¿sí? Después de Antíoco el III, según la hoja, en la historia, ¿quién sigue? Seleuco el IV, ¿sí? Y ahí están las fechas.
que enviará un opresor a través de la joya de su reino, pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. Es decir, el texto bíblico habla de que este rey iba a morir, pero no en batalla, ¿sí? Y eso fue lo que pasó en la historia, exactamente, ¿sí? Seleuco IV fue asesinado por su propio oficial, Heliodorus. Su propio oficial lo asesinó. No murió en batalla, no murió en ira, sino murió por un general. Así que esa es la primera sección, y como dijimos hoy solamente estamos viendo estas dos secciones. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Alguien tendría que hacer una película de esto, ¿no? Bueno, pasamos al segundo periodo, que es Antíoco Epífanes el IV. Ahora ven cómo esto no lo podemos hacer en un sermón, sería una clase simplemente. Esta sección es la que describe Antíoco el IV, y básicamente lo que vemos en los versículos 21 al 24 es su ascenso al poder. Alguien que pueda leer esos versículos, 21 al 24. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Bien, noten que una de las cosas que describe sobre esta figura, nosotros ahora sabemos que es Antíoco Epífanes el IV, pero lo primero que menciona en el versículo 21, en su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Es decir, no le tocaba a él reinar, ¿sí? Dicho y hecho, fue así, ¿sí? No era él el heredero, sino que él aprovechó por medio de astucia, por medio de engaño, por medio de hacer pactos, tomar el poder, aprovechar que su hermano, quien le tocaba el poder, estaba en Roma, aprovechó esta situación y tomó el poder aunque no le tocaba, ¿sí? Y de hecho lo que vamos a ver en esta figura, que seguramente lo vamos a hablar un poquito más en el sermón, es que él es una especie de Hitler de este tiempo, ¿sí? La matanza que él hace a los judíos es tremenda. De hecho, tenemos dos libros que fueron escritos llamados Primera y Segunda de Macabeos, que describen mucho lo que sucede en este tiempo, ¿sí? La cantidad de muerte que él causó. También él tenía un desafío porque él, en su batalla con Egipto, él tenía familiares. Si ustedes recuerdan, Cleopatra fue la hija de Antíoco, el tercero, ¿sí? Por lo tanto, Cleopatra es la hermana de Antíoco Epífanes el IV, ¿sí? Que se había casado con Ptolomeo y ellos tienen un hijo. Entonces, Antíoco ahora está enfrentado con su sobrino, ¿sí? Le dije que es una novela, ¿sí? Pero básicamente la batalla que él va a tener y las cosas que el texto va a describir tiene que ver ahora con un familiar, con un sobrino. Por tiempo vamos a seguir avanzando. Versículo, en la sección que sigue. Sí. Esto tiene que ver con su rivalidad con Egipto. Alguien que lea 25 al 28. Incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército, y el rey del sur movilizará para la guerra un ejército muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir, porque urdirán intrigas contra él, y los que comen de sus manjares lo destruirán. Su ejército será barrido y muchos caerán muertos. Hasta ahí un minutito, Gaby. Entonces menciona que los que comen manjares en su mesa lo destruirán, ¿sí? Y lo que esto pasó, en la manera que se vio esto, cumplida la profecía, es que la derrota que Egipto tuvo
tenía que ver con que las personas más cercanas a este rey, Ptolomeo VI, que era muy joven, eran sus consejeros y sus colaboradores, quienes estaban sentados en la mesa con él, como dice la profecía, que influyeron en decisiones políticos militares que debilitaron su posición y llevaron al ejército egipcio al desastre, tal como Dios había dicho. ¿Sí? Ahora sí, seguí, Gaby. Sí. Cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal, y en la misma mesa se hablarán mentiras. Pero esto no tendrá éxito, porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo, actuará contra este y volverá a su tierra. Bien, entonces una cosa que vemos acá menciona que hablan mentiras sentados en una misma mesa, ¿sí? La hospitalidad en el contexto oriental es sumamente importante, entonces en el contexto de la hospitalidad que se estén mintiendo hay una traición de lo máximo, ¿sí? Y estamos hablando del tío y el sobrino, porque el rey Antíoco el IV su sobrino es Ptolomeo el VI, ¿sí? Y se están engañando, se están mintiendo mientras que comen juntos. Eso es lo que el texto profetizó, eso es lo que pasó realmente. Seguimos leyendo entonces la sección que tiene que ver con la persecución de los judíos, versículo 29 al 31. Al tiempo señalado volverá al sur, no será la tercera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Bien, entonces algo para resaltar acá es que algo que sucede, el texto bíblico dice que esta vez no le va a ir bien, ¿sí? El texto dice no será como la primera vez. Y fue así. Este segundo intento no iba a ser exitoso, porque lo que sucedió fue lo siguiente. Menciona unos barcos que aparecen. Esos barcos son la flota romana que acudió para ayudar a Egipto, y se envió alguien del Senado, a un tal Cayo Popilio Laenas, que confrontó a Antíoco cerca de Alejandría y literalmente le entregó una orden del Senado romano exigiendo su retirada, ¿sí? Y hay un episodio muy famoso en esta situación donde lo que hace el romano, a Antíoco le marca en la arena un círculo alrededor de él y le dice, antes de que vos salgas de ese círculo tenés que tomar una decisión, si te vas a rendir o no, ¿sí? Esa es la historia, como cuenta. Y dicho y hecho, él tuvo que rendirse, salió humillado. ¿Y qué hizo? Sacó su frustración, ¿dónde? Atacando a los judíos, ¿sí? Y ahí es donde comienza la peor persecución que Israel había vivido en mucho tiempo, ¿sí? Que es lo que vemos en esta sección. Leemos la última sección y con esto vamos a culminar por ahora, versículos 32 al 35. Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Bien, el texto termina con eso porque todo esto prepara para el tiempo del fin, porque finalmente este Antíoco Epífanes el IV no es ni más ni menos que una prefigura, un anticipo de lo que hará el anticristo en una mayor escala todavía, ¿sí? Así que bueno, espero que este resumen muy panorámico de muchos detalles los prepare un poco más para entonces en el sermón obviamente no vamos a mirar todos los detalles, vamos a hacer algo más panorámico, nos dé más contexto para lo que vamos a hoy escuchar en el sermón y les dé más entendimiento de este pasaje, ¿sí?